Nos encontramos nosotros ya cerrando en el Evangelio de Juan, el cual ha sido una experiencia muy buena, para mí especialmente ha sido una experiencia tremenda, predicar a través de todo el Evangelio de Juan en los últimos 3 años, y ya nos encontramos a punto de cerrarlo. Me queda este mensaje de esta mañana y un mensaje más en las próximas semanas y terminamos con el Evangelio de Juan completo. Y debo decir que para mí ha sido una buena experiencia porque personalmente ha fortalecido mi fe, ha aumentado mi compromiso de predicar exposicionalmente la palabra de Dios. Y ha demostrado, déjeme decir algo, el predicar a través del Evangelio de Juan de esta manera como lo he hecho, ha demostrado el poder de Dios para revelar, el poder de la palabra de Dios para revelar las intenciones y los deseos del corazón. Aquellos que realmente tienen hambre y sed de la palabra, mi amado hermano, con gusto reciben este tipo de mensaje. Aquellos que no tienen hambre y sed de la palabra, lamentablemente se demuestra claramente las intenciones de su corazón. Ahora, nos vamos a acercar a un pasaje muy corto que está en la parte final del capítulo 20, versos 30 y 31. En donde Juan nos da a nosotros o nos explica cuál es el propósito por el cual él escribió este libro. ¿Okay? Y mientras consideramos este pasaje que tenemos delante de nosotros en esta mañana, yo quisiera que nosotros meditásemos en una pregunta de entrada. Y no la voy a contestar ahorita, la voy a dejar para el final para contestarla, pero ¿por qué nosotros hacemos esto? ¿Por qué nosotros nos congregamos y nos sentamos a escuchar un mensaje? ¿Por qué yo me preparo semana tras semana, paso horas sentado estudiando la palabra del Señor para predicarles a ustedes un mensaje? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón? Déjame preguntar, ¿cuál es la meta por la cual hacemos esto? ¿Por qué hacerlo? Yo quiero que ustedes aguanten esa pregunta ahí en su mente para mantenerlos con un poco de curiosidad. Regresaremos al final para hablar un poquito y contestar esa pregunta. Ahora, yo quisiera que considerásemos, como dije, los versos 30 y 31. Y los voy a leer rapidito para que los tengamos en la mente y así vamos a examinarlos. Dice Juan 20, 30, 31. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Juan nos dice a nosotros de que Jesucristo hizo muchas señales, pero que Juan escoge una serie de señales específicas, las cuales él escribe en este evangelio. Él fue muy selectivo. Juan fue selectivo en escribir solamente algunas obras milagrosas del Señor para que nosotros las tuviésemos con nosotros hoy día. Muy claramente sabemos que Jesucristo hizo una gran cantidad de milagros. Más solamente Juan escoge algunas. Y yo quiero repasarlas rápido para refrescarnos un poco la memoria de cuáles son las señales. Dice, estas señales se han escrito. Pues vamos a ver cuáles fueron. Si nosotros vamos al principio del Evangelio de Juan, de entrada inmediatamente en el capítulo número 2 tenemos la primera señal que Juan nos escribe que Jesucristo hizo en su ministerio. Y si usted recuerda, Jesucristo está en una boda que lo invitan en un pueblito insignificante, pequeñito, de esos barrios allá arriba, cerca de su pueblo donde él vivía, llamado Caná, donde lo invitan, y a mitad de la boda se les acaba el vino. Y hubo un problema ahora porque ¿qué vamos a hacer? Y vemos a Jesucristo tomando unas tinajas de agua, pura agua, y transformándolas en vino. Teniendo misericordia de estas personas que estaban allí. Él no tenía quizás que hacerlo. Quizás no había necesidad. No era cuestión de vida o muerte. Pero él expresa
esa gracia y misericordia por el novio especialmente, porque el novio que estaba supuesto a haberse asegurado que hubiese suficiente comida para todo el mundo en aquel lugar y que se le acabase el vino a mitad de semana, eso era algo vergonzoso. Y Jesucristo toma el agua, y nosotros conocemos la historia. Trae las tinajas, le dice, toma, llénalas de agua, llévenla allá donde el maestresala, llévenla allá al que hace la prueba, el que está encargado de la boda. Dice que cuando él probó el agua que estaba convertida en vino, ahora dice que era el mejor vino que él había probado en toda su vida. Vemos el poder creativo. Ahora, más allá del vino, más allá de la boda, más allá del maestresala y de las tinajas y del agua, lo más importante es que vemos ahí el poder creativo de Jesucristo de tomar simplemente agua y cambiar la composición molecular de ese líquido y transformarlo en algo completamente diferente. Jesucristo manifestando el poder y dando a entender que Él es el Hijo de Dios. Vemos ahí la primera señal que hizo Jesucristo. Y Juan lo denota a sí mismo. Mira lo que dice Juan 12:11. Dice, este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Eso es tan importante. Mira lo que dice, este principio de señales, dando a entender que fue la primera señal que Jesucristo hizo. El primer milagro que Jesús hizo en todo su ministerio fue aquí, en Caná de Galilea, transformando esta agua en vino. Dice, lo hizo Él allí, y mira lo que dice Juan, y manifestó su gloria. Yo quiero que ustedes entiendan algo, y hablamos de esto hace unas semanas atrás ya, en un mensaje anterior, que lo que Juan hace es dándonos a nosotros a ver, a entender, para que podamos saborear, aunque sea un poco, la gloria de Jesucristo. Porque Él dice ya en el capítulo número 1 que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice Él, y vimos su gloria. Entonces Él escribe el Evangelio para que nosotros también veamos la gloria de Jesús. Y dice Juan, Él hizo este principio de señales y manifestó su gloria. Viendo ahí que Él tiene control sobre el orden creado. Luego más adelante, voy a repasarlo rapidito. Juan, como dije, coge una serie de señales solamente. Y tenemos una lista corta. Juan incluye solamente unos cuantos milagros nada más en todo el Evangelio. La segunda se encuentra en el capítulo número 4. En donde vemos a Jesucristo que cuando Él llega de regreso a Galilea, entrando en Capernaum, viene una persona, viene un oficial del rey que tenía su hijo enfermo, y cuando esta persona escucha que Jesucristo está allí, viene donde Jesucristo y le pide y le ruega que por favor hiciera algo por su hijo. Mira lo que le dice, Señor, baja antes de que mi hijo muera. Juan 4:49. Y la respuesta de Jesús es tan interesante. Él dice, ve, tu hijo vive. Él no tuvo que bajar, no tuvo que descender. Solamente a la distancia con pronunciar la palabra, Jesús sanó al hijo de este oficial. Y Juan nos dice ahora, mira lo que dice Juan 4:54. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. Juan está dando una lista de señales. Y esta es la segunda. Jesucristo solamente a la distancia tiene el poder para limpiar una enfermedad. No sabemos cuál enfermedad específicamente era. Solamente dice que estaba enfermo y probablemente estaba al borde de la muerte, estaba a punto de morir. En aquel tiempo no habían hospitales como hoy día, que la mayor parte de las enfermedades usted va al médico, el médico las trata, y cosas de que la gente moría en el pasado. Ya hoy la gente no muere de esas cosas porque tenemos medicina, tenemos medicamentos, tenemos procedimientos para muchas de ellas que pueden evitar la muerte. Pero en aquel entonces, mi hermano, usted le daba una influencia y de influencia usted se moría. Aunque hoy día también pasa eso, pero podemos controlarlo bastante, ¿verdad? Pero en aquel tiempo no había tal cosa. Y de cualquier enfermedad la gente podía morir. Y este hombre viene donde Jesús, y Jesús solamente dice la palabra, y el niño o el hijo, no sabe, de este varón fue sano en aquel instante. Usted continúa leyendo a través del Evangelio de Juan y se encuentra con otra más en el capítulo número 5.
en donde vemos que Jesucristo llega a Jerusalén y allí en Jerusalén entra a una porción donde había un estanque que les conoce como el estanque de Betesda. Y Jesucristo está allí y había un hombre que aparentemente llevaba una vida entera sentado sin poder moverse. Estaba enfermo de parálisis, entendemos por el texto, y está allí en aquel lugar sufriendo. Y Jesucristo, una vez más, solamente con una palabra levanta a este hombre de allí. Lo mira y le dice: levántate, toma tu camilla y échate a andar. Y el hombre en el instante quedó sano. En el instante sus piernas, sus músculos, su cuerpo fue restaurado y comienza a andar una vez más. Otra señal que Jesucristo hace. Lo interesante de esta es que comenzamos ahora a ver la oposición que se comienza a levantar en contra de Jesucristo por su poder. Nosotros esperaríamos que después de haber tomado a un hombre que lleva 38 años paralítico, que la gente en aquel lugar y los judíos, los líderes del pueblo dijeran: wow, este es el Mesías, este es el profeta de Dios, este es el enviado de Dios, este es nuestro rey. Queríamos que ellos reconocieran inmediatamente la deidad de Jesucristo al ver el milagro. Pero ¿qué hacen? Lo comienzan a perseguir. ¿Por qué? ¿Por qué lo comienzan a perseguir? ¿Porque no les gustó el milagro? No. Porque hizo el milagro ¿dónde? ¿Cuándo? Debo decir. En el día sábado. En el día sábado hizo el milagro. Y ahora querían ellos perseguirlo y lo criticaban y lo cuestionaban porque el milagro ocurrió en un día que ellos entendían que no podía hacerse milagros. Hasta ese nivel llegaba su religiosidad. Era más importante la religión que el bienestar de aquel varón. Era más importante la religión que la gloria de Cristo. Porque sí, el varón fue recipiente del milagro y fue sanado. Pero más importante que la sanidad del paralítico es la gloria del Hijo de Dios que está siendo manifestada en aquel lugar donde él está dando a entender que él tiene poder sobre todas las cosas, aún sobre una condición que aparentemente no tenía ninguna esperanza. No había forma de sanarlo. Jesucristo tiene poder para poder lidiar con eso. Yo lo he dicho a ustedes muchas veces, una y otra vez, que sí, Jesús es el Hijo de Dios y que si Jesús realmente es el Salvador del mundo y dice ser Dios, Él debe demostrarlo y debe tener poder por encima de aquellas cosas que nosotros no tenemos poder. Él debe vencer las cosas que nosotros no podemos vencer y una de ellas, por supuesto, es la enfermedad. Y Jesucristo vemos una vez más sanando aquí y haciendo una obra y un milagro de sanidad. Más adelante, en el capítulo número 6, tenemos otra señal más. Y ustedes se recuerdan muy bien que Jesucristo pasó el día entero. Si usted lee el capítulo 6 completo, usted va a recordarse la historia. Jesucristo se pasó el día entero enseñándolo a las personas. Ya había llegado la tarde. Y había unas multitudes, miles de personas. Dice que eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Así que probablemente el número puede llegar a los 15,000, a 20,000 o más. No sabemos. Si le añadimos a cada hombre una mujer, ya son 10,000. Y si le añadimos a cada pareja 1 o 2 niños, ya tú estás en los 15,000, 20,000. Y son 3 niños, ya están los 25,000. Y por ahí usted puede saber que es una gran cantidad de personas. No sabemos el número total, pero entendemos que era una gran cantidad de personas, porque solamente nos dan que eran 5,000 hombres. Ahora los discípulos están preocupados porque esta gente llevan todo el día ahí sin comer nada, están en ayuno. Señores, hay que mandarlos para las casas porque es que ya tienen que alimentarse, que se vayan a comer algo. Y ustedes saben lo que prosigue. Donde Jesucristo ahora toma unos panecillos y unos pececillos. Dicho sea de paso, eran simplemente unas galletitas con unos pescaditos hechos en un tipo de escabeche, en salsa, en un vinagre. Acuérdense que el pescado... Me da gracia cada vez que yo veo las imágenes que se utilizan en las clases, especialmente en las clases de los niños, cuando comenzamos a enseñarles acerca de esta historia, en donde vemos al niño que le trae su almuercito al Señor, ¿verdad? Con los pedazos de pan así y unos pescados en la canasta.
Acuérdese que el pescado, una vez se pesca, usted tiene que limpiarlo y prepararlo rápido porque si no, se daña y eso no hay quien se lo coma. Entonces lo que ellos hacían, que una vez se pescaba el pescado, se preparaba inmediatamente y se hacía un tipo de escabeche, un tipo como un tipo de vinagre que se le añadía para preservarlo, para que durase más el pescado. Entonces ellos utilizaban esa mezclita y cogían el pan que era como una galleta y cogían el pescado y la galleta y eso era lo que se comía. Y el niño tenía su almuercito que probablemente salió de la casa con él. Y el Señor comenzó a multiplicarlo de una manera increíble, porque ni siquiera aparece cómo es que lo multiplica, solamente que dice que empezó a repartir y todo el mundo comió. Mira lo que dice el texto, empezó a repartir y le fue repartiendo a todo el mundo y todo el mundo comió hasta que se sació, pero no vemos cómo es que se hizo, cómo ocurrió. El Señor simplemente comenzó escuche bien, a crear comida en aquel lugar. Comenzó a crear comida. Ahí vemos la manifestación del poder creativo de Jesucristo, en donde Él literalmente solamente había suficiente comida para un niño y alimentó por lo menos a 5,000 hombres con todas las otras personas que estaban en aquel lugar. Y no solamente comieron, sino que dice el texto que comieron hasta que se saciaron. O sea, que no les cabía más. ¿Okay? La abundancia del milagro fue tal. No les cabía más. Acuérdense, yo le he dicho a ustedes muchas veces esto, cuando prediqué de este capítulo ya hace quizás 1 año y medio atrás, que en aquel lugar no había McDonald's ni Burger King ni nada de esas cosas. Entonces usted tiene un problema grave para comer, un problema grave. Usted tenía que o cultivar o cazar su comida o pescarla. Usted tenía que hacer era un trabajo constante para usted poder alimentarse. Y en muchas ocasiones lo que terminaba pasando es que si usted quizás comía una comida al día era mucho quizás. No había ese problema que tenemos hoy día que comemos demasiado y los pantalones comienzan a ponerse apretaditos, ¿verdad? Eso no existía mucho. Quizás usted era una persona rica que tenía mucha abundancia de comida, quizás se daba eso. Pero la gente del pueblo, no, mi amado hermano, ellos no tenían mucho de qué comer. Frente a la gente pobre del pueblo, que era la mayor parte que seguía a Jesús, eran esos. Y de aquí aparece una persona que tiene el poder para proveer comida. Y no solamente proveer comida, sino proveerla hasta que nos saciamos. Por supuesto, ¿qué ocurrió al otro día? Ellos querían inmediatamente venir a pedir más. Se encontraron con una pared al otro día. Jesucristo les dijo, no, se acabó. No hay más pan, no hay más pan y peces. Eso era solamente para ayer, para una vez más, escuche, demostrar su gloria. Ahora ellos vienen no buscando la gloria del Hijo, sino que buscando el pan que el Hijo les puede dar. ¿Okay? Ese es el problema. Y cuando vienen buscando más pan, el Señor dice, no, se acabó. No hay más pan. Ahora el pan que les voy a dar es espiritual. Es el pan de la palabra de Dios. Pero ese pan era difícil para digerir. Ese pan no les gustaba mucho a la multitud y que terminaron haciendo, si usted lee el texto, se fueron. Los discípulos se quedaron. Ustedes se van también, le dice el Señor a los discípulos. Pedro responde, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Pedro entendió. Los discípulos entendieron que más que el pan físico era el pan de la verdad que alimentaba sus corazones y sus almas, que produciría en ellos vida eterna. Así que, Señor, para ningún lado vamos porque solamente tú tienes la palabra que nosotros necesitamos. Aunque pasemos hambre, Señor, estamos contigo porque tenemos el alimento espiritual. Y usted continúa leyendo y en ese mismo capítulo tenemos otra señal de Jesucristo. Jesucristo deja a los discípulos adelante en la barca. Surge una tormenta. Jesucristo llega a ellos y nosotros vemos que Jesús tiene el poder para controlar aún el viento y la mar, para controlar lo que estaba ocurriendo alrededor de ellos. Jesucristo demostrando una vez más que Él tiene poder para
controlar. No solamente ahora, escuche bien, para crear cosas, sino para controlar la creación. Tiene poder para controlar todo lo que existe en este mundo porque Él es el rey del universo. Él fue el que lo creó. Él es el creador. Dice Juan al principio que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios y todas las cosas por Él fueron hechas. Él fue el que creó el universo, Él creó los vientos, Él creó la mar, Él creó las nubes, Él creó la lluvia, Él creó la tierra. Y si Él lo creó, Él entonces debe poder manifestar poder sobre tal cosa y decirle, aquí se acabó la cosa, muchacho. Viento, aguántate, mar, aguántate, cállate, cálmate la cosa. Y Él claramente lo manifiesta de esa manera. Aún la creación le obedece. Usted puede decirle al viento todo lo que usted quiera, que se calme, pero usted y yo no tenemos ese poder, mi amado hermano, ese poder de Dios. Sí, porque a veces, ¿cómo no nos gustaría decir que venga la tormenta de nieve y nosotros podemos decir a la tormenta de nieve, párate ahí, ¿verdad? Es Dios el que controla tales cosas. Esta semana pasada que nos anunciaron que nos íbamos a enterrar en nieve y de repente nos quedamos con los brazos cruzados mirando por las ventanas, ¿verdad que sí? Y decimos, oye, pero ¿qué pasó? No pasó nada. Yo le decía a uno de los jóvenes que ese es Dios burlándose de nosotros para que sepamos que el que está en control de las cosas es Él. Los científicos dicen, viene la tormenta, pero el que controla el viento, el que envía la nieve, la lluvia y el que mueve toda la creación, el que está en control providencial de todo, es el Señor. Y Jesucristo claramente demuestra tal poder sobre la creación, controlando el viento, controlando la mar. Usted continúa leyendo el Evangelio de Juan y se encuentra con otra señal en el capítulo número 9, en donde ahora Jesucristo toma a un muchacho o a un hombre que había sido ciego de nacimiento. Fue importante porque no fue que tenía una enfermedad de ceguera parcial o que fue algo que le dio por un día o dos. No, estamos hablando de una enfermedad que él nunca había visto. Ciego de nacimiento. Jesucristo lo sana. Interesante de esta señal que Jesucristo hace es que es como un poco rara. Porque Jesucristo en este caso no dice la palabra. En este caso no toca al ciego, sino que hace lodo, con su saliva, se lo unta o le unge los ojos con el lodo y manda al ciego que se vaya y se lave el estanque de Siloé. Y luego entonces el ciego recibe la vista. Y yo he escuchado tantas tonterías que se han dicho de este milagro. Yo escuché una vez a un predicador decir que el lodo tiene algún tipo de calidad sanativa. ¿Y yo qué? ¿Que el lodo tiene algún tipo de calidad sanativa? ¿Qué tontería es esa? Pero entonces ¿por qué Jesucristo decidió untarle lodo en el ojo al ciego? ¿Quiere que le dé la respuesta? Porque Él es Dios. Y Él puede untarle lodo a quien quiera untarle los ojos y sanarlo de otra manera, porque así Él lo quiso hacer. Es la voluntad de Dios y así lo hizo. No era el lodo, ni era la saliva, ni era nada por el estilo, ni tampoco el estanque. Es que Dios, Él quiso manifestar la sanidad de esa manera. Para entender que Él es soberano y Él decide cómo sanar. Sanó entonces a este ciego de nacimiento. Y una vez más, en vez de los líderes del pueblo de Israel comenzar y ver la gloria de Jesucristo manifestada en la sanidad, ¿qué hacen? Lo persiguen, lo cuestionan. Esa es la naturaleza de la incredulidad, mi amado hermano, que no importa cuánta evidencia usted le demuestre, el corazón que es incrédulo siempre seguirá incrédulo a menos que Dios cambie ese corazón. Y estas personas, en vez de decir gloria a Dios por la sanidad de este ciego, cuestionaron y persiguieron a Jesús por tal cosa. Ahora, una de las señales más grandes que Jesús hizo en el Evangelio de Juan, o que Juan nos escribe que Jesús hizo, envuelve la resurrección de un hombre que llevaba 4 días en la tumba. Es la próxima señal que Juan nos detalla. Y ustedes recuerdan la historia, rapidito. Lázaro se muere, un amigo de Jesús estaba enfermo, envían a buscar a Jesús para que venga y lo sane, pero Jesús se retrasa. Cuando llega, Lázaro está muerto, lleva 4 días en la tumba y por supuesto, ahora hay un problema.
Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Tenían fe para la sanidad, pero no para la resurrección. Jesús dice, remuevan esa piedra, mi gente. Señor, son 4 días. Ahí dentro lo que hay no está lindo. Ya huele, ya hiede, ¿verdad? Como dice. Ellos no entendían que la muerte de Lázaro, como Jesucristo bien había dicho, iba a ser para la gloria de Dios. Y Jesucristo solamente con una palabra hace que Lázaro salga de la tumba. Lázaro, ven fuera. Yo siempre digo que él tuvo que decir Lázaro, porque si no decía Lázaro salían todos los muertos de la tumba. Tenía que decir quién era, porque ese es tu poder. Él saca a Lázaro de la tumba solamente con una palabra. Interesantemente, algo que me encanta del milagro de Lázaro, de la resurrección de Lázaro, es que Jesús le da a Lázaro una orden que Lázaro no podía obedecer. Jesús dice, Lázaro, ven fuera. Pero ¿cómo está Lázaro? Lázaro está muerto. Está muerto. Lázaro no escucha, así que Jesucristo está hablando, pero físicamente hablando, Lázaro no tiene la capacidad de oír y mucho menos tiene la capacidad de poder levantarse y salir de la tumba. No puede, porque en su estado de muerte, él está privado de todas esas capacidades. Y me llama la atención que Jesucristo, en vez de decir, Lázaro, recibe vida, Jesús dice, Lázaro, ven fuera, dando un mandato a un hombre que está muerto y claramente no tiene la capacidad para poder obedecer el mandato. Y a mí siempre me ha gustado ir de ahí a hacer una conexión con el llamado del Evangelio. Cuando Dios hace el llamado del Evangelio a la salvación, al arrepentimiento, mi amado hermano, es lo mismo con todas las personas que son salvas. Estamos en un estado de muerte espiritual, dice la Escritura. El que está sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados. Y el llamado del Evangelio es, ven fuera. Ven, arrepiéntete, ven, cree, mas sin embargo, el que está muerto, muerto está. Es imposible para el pecador obedecer el mandamiento que le ha sido dado. Imposible. Es imposible para el hombre en su estado natural venirle en arrepentimiento a Dios. El hombre no puede. ¿Qué tiene que ocurrir? Lo mismo que ocurrió con Lázaro. Lo mismo que ocurrió con Lázaro. Para que Lázaro pudiera salir fuera, el poder de Dios tuvo que tomar ese cuerpo que estaba muerto y darle vida. Para que Lázaro pudiera venir fuera, Dios tuvo que restaurar todos los órganos de ese cuerpo y hacer lo que tuviese vida para que entonces Lázaro se levantase y caminase fuera. Lo mismo ocurre con nosotros en la salvación. Para que podamos arrepentirnos, Dios tiene que venir y cambiar nuestros corazones. Para que podamos arrepentirnos, Dios tiene que venir a darnos vida. Para que podamos venir en fe en Él, Dios tiene que obrar en nosotros para resucitarnos espiritualmente, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y por eso Pablo dice, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Qué cosa tan hermosa, ¿verdad que sí? Ahora, la otra señal que Juan nos habla hasta este punto es la señal que ocurrió en el Calvario, la señal de su muerte y de su resurrección. Más grande, escúcheme, más grande que la resurrección de Lázaro ahora es la resurrección de él mismo. Porque alguien podría decir, bueno, pues él tiene poder para resucitar a Lázaro. Porque está vivo y él tiene poder ahora para coger a Lázaro y decirle vente y sacarlo y resucitarlo y darle vida. Ok. Pero entonces alguien podría presentar argumento y decir, pero si él mismo está muerto, ¿qué va a hacer ahora? Hace más grande que resucitar a Lázaro y sacar a Lázaro de la tumba fue sacarse a sí mismo de la tumba. Y es una demostración del poder divino en Jesucristo, en donde Él tiene ahora la capacidad, el poder de poder resucitarse. Por eso es que Él dice, ahí nadie me quita la vida, ¿yo qué? Yo la pongo y la tomo, porque tengo poder para ponerla y poder para
volverla a tomar. La señal de su resurrección. Y hay una más, no lo voy a entrar en detalle porque lo vamos a ver la semana que viene, que podemos listar como, no la semana que viene, perdón, en un par de semanas cuando vayamos al capítulo 21, que podemos listar una señal más que es cuando le podemos llamar la pesca milagrosa, donde los discípulos están allá pescando y no tienen que pescar, y Jesucristo le dice, muchachos, mira, cojan las redes y échenlas para el otro lado, a ver si sacan algo. Pastor, pero ¿cómo usted sabe que es un milagro? Bueno, yo creo honestamente que Jesucristo cogió esos pescados y le dijo, me hacen para allá. Una vez demostrando poder sobre el orden creado, demostrando poder sobre la creación. ¿Ok? Ahora, claramente entendemos del texto que estamos considerando en esta mañana que Juan nos dice a nosotros que Jesucristo hizo muchas más señales que estas que acabamos de leer. ¿Ve? Yo creo que lo que tenemos aquí es un ejemplo. Una demostración de este poder, de esta gloria de Jesucristo. Hay un refrán por ahí que dice que para muestra con un botón basta. Quizás algunos de ustedes lo han escuchado, ¿verdad? Y eso es lo que Juan hace. Juan escoge de todos los milagros que Jesucristo hizo, escoge solamente unos cuantos para demostrarnos el poder y la gloria de Jesucristo. Pero una cosa que tenemos claro nosotros, mis amados hermanos, de la Escritura, es que Jesucristo hizo una grandísima cantidad de milagros. Mira cómo Juan lo dice. Y muchas otras señales hizo también Jesús. En el verso 25, hablando hiperbólicamente, él hace como un tipo de exageración. Aquí dice, y hay también muchas otras cosas que hizo Jesús que si se escribieran en detalle, pienso que ni aun el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. Yo creo que Juan está aquí utilizando una figura del habla, usando una hipérbole, diciendo, Jesucristo hizo tanto y tanto y tanto. Enseñó tantas cosas más, hizo tantos más milagros que ni aun los libros de todo este mundo podrían contener las enseñanzas de Jesús. Y si leemos los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, los otros evangelios aparte del evangelio de Juan, vemos tal realidad que constantemente Jesucristo sanaba, pero mi amado hermano, y hacía milagros de una forma increíble. La cantidad era exponencial. Mira lo que dice Marcos 1:32 al 34. A la caída de la tarde, después de la puesta del sol, le trajeron todos los que estaban enfermos y los endemoniados, y toda la ciudad se había amontonado a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y expulsó muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era él. Hablando de la gran cantidad de milagros que Jesucristo hacía. Y lo que usted va a notar si usted lee que los evangelios es que constantemente habla de que los sanaba a todos y el número era grandísimo. Los evangelios nos dan ejemplos. Pues sanó un ciego aquí, sanó un leproso allá, pero la cantidad de leprosos que él sanó quizás fueron cientos o miles. La cantidad de ciegos que él sanó quizás fueron también cientos o miles. Y así también todas las otras personas que él sanó. Una y otra vez, mi amado hermano, él hacía sanidades grandísimas, en grandes cantidades, y él recibía todo y sanaba a todos. Y lo que podemos decir es que Jesucristo prácticamente, mi amado hermano, hizo tanto y tantos milagros. Hay algunos teólogos que dicen que probablemente Jesucristo borró la enfermedad de aquella generación en aquel lugar. Jesucristo borró la enfermedad, él eliminó la enfermedad. Por supuesto, la condición del hombre es que eventualmente siempre nos enfermamos, pero dicen algunos teólogos, historiadores, que probablemente en aquella área geográfica donde Jesucristo operó, Él borró las enfermedades que estaban afectando a aquellas personas. Ahora, nosotros entendemos que el propósito del milagro, y para allá vamos a ir ahora, es más grande o va más allá del proveer una sanidad temporera a la persona. Muchas veces, muchas personas cometen el error de venir a Jesucristo solamente por los panes y por los peces. O venir a Jesucristo porque quieren la sanidad o quieren el milagro. Porque se concentran solamente en esa área y se olvidan que el evangelio es mucho más que sanidad y milagros. Las razones por las cuales fueron hechas, mi amado hermano, los milagros de Jesucristo, fueron para apuntar a su divinidad, a su persona, a su gloria. Y no puedo evitar ahora hacer una corta comparación
entre muchos hoy día que se creen milagreros. Los tenemos por todos lados. Yo no estoy negando que Dios no hace milagros. Yo creo que Dios tiene poder para sanar cualquier enfermedad. ¿Qué enfermedad? Pero no se deje engañar, mi amado hermano, porque hay muchos por ahí que andan para arriba y para abajo engañando a la gente. Engañando a la gente. Vendiendo el evangelio. Diciéndole a la gente, si siembras en mi ministerio, Dios te dará el milagro. Diciéndole a la gente, ven, que tenemos campaña de milagro, mi amado hermano. Eso no es de Dios, déjeme decirle algo. Eso no es de Dios. Si usted le invita a una campaña de milagro, mire, mi amado hermano, ahorres el tiempo. Ahorre el tiempo y no vaya. ¿Sabe por qué eso no es de Dios? Porque el que hace el milagro, el que tiene poder hacer milagro es Dios. Y el que dice que va a tener campaña de milagro, mi amado hermano, está poniéndole palabras en la boca de Dios que Dios no ha dicho. Ven y recibe tu milagro, le dicen a la persona. Y yo me pregunto, ¿y cómo tú sabes? El que si tienes que recibir milagro. Ahora estamos culpando a la persona. Yo he visto, mi amado hermano, yo he visto personas que se han dejado engañar por esta gente. Llegan en sillas de ruedas. ¿Sabe qué hacen con las sillas de ruedas, verdad? Los sacan por la parte de atrás para que no vean que llegaron y se fueron enfermos. Simple y sencillamente porque todo es una forma de engañar a las personas para lucrarse. Yo siempre he dicho que si aquel que diga que realmente tiene el poder en sí mismo para sanar a alguien, no tiene que hacer una campaña de milagro, mi amado hermano. No hay que hacer campaña de milagro. Lo que tiene que hacer es montarse en su automóvil e irse al hospital del niño allí del cáncer, por favor. La próxima vez que usted lo invite a uno de esos milagreros a esa campaña de milagros, mándemelo de mí. Y yo voy a decir, mira, vamos, realmente tú puedes hacer esas cosas. Realmente tú tienes ese poder para hacer eso. Vente conmigo para el hospital. A ver. No, que hay que hacer el culto. Hay que hacer el culto. No, que hay que hacer la campaña. Así es que se da la cosa. Cuando yo examino, mire, ¿por qué estoy diciendo esto? Para que no nos dejemos engañar, pero también porque cuando yo examino lo que Jesucristo hacía, mi amado hermano, era algo increíble. Los milagros de Jesucristo, mi amado hermano, eran grandísimos, eran instantáneos, eran permanentes, eran, mi amado hermano, a grandes números de personas. Era instantáneo en el sentido que en el momento, levántate y anda, y en el momento la persona levantaba y andaba. No es que Dios te está sanando, pero es que la sanidad toma tiempo. No, cuando Jesucristo hacía milagros eran instantáneos, en el momento se manifestaba su poder, se manifestaba el poder sobre los demonios, se manifestaba el poder sobre la naturaleza, manifestaba el poder aún sobre la muerte. Levántate, sal de la tumba, Lázaro. Y en otras ocasiones vemos que Jesucristo también resucitó a otras personas, también en los evangelios nos incluye otras manifestaciones de ese tipo de poder. Jesucristo sanaba, escuche bien, sanaba personas y el poder no me dependía de la fe del recipiente. Cuando Jesucristo hacía milagro, cualquiera, no dependía de la fe del recipiente, aunque sí en ocasiones el evangelio dice que Jesucristo vio su fe y hizo el milagro. Pero cuando él tenía un propósito para hacer algo, no dependía de que las personas creyeran que él podía hacerlo. Porque Él es Dios y si Él va a hacer algo, lo hace, mi amado hermanos, sin importar si la gente cree o no cree. ¿O usted se cree que los 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños que estaban allí aquel día, ellos vinieron pensando que esa tarde iban a comer hasta que se iban a saciar? ¿Ustedes creen que ellos están? Es que yo tengo fe que el Señor nos va a proveer. No trajimos comida, pero es que el Señor nos va a proveer. ¿Usted cree que ese era el caso? De ninguna manera. ¿Usted cree que el paralítico de Bethesda, Jesucristo le dice, ¿quieres ser sano, muchacho? Ay, Señor, si cuando el agua se mueve no tengo quien me meta allá. Esa es la respuesta del paralítico. ¿Había fe en él? No. Él ni sabía que iba a ser sanado en ese día. En el instante Jesucristo dice, levántate y anda. Ahora,
¿por qué todos estos milagros? ¿Por qué todas estas demostraciones de su poder? ¿Por qué todas estas, y mire cómo Juan lo llama, señales? Juan no le da el nombre milagros, Juan no usa el nombre de milagros, aunque son milagros, pero Juan cambia el título y le dice señales. ¿Por qué llamarlos señales? Porque nos demuestra, el uso de la palabra señal nos demuestra a nosotros que el enfoque va más allá del milagro, va más allá de la obra de poder. El enfoque está en demostrar quién es la persona que está haciendo tal obra. Apunta ahora hacia la identidad de Jesús y la divinidad de Él y la obra de Dios. Por eso Juan lo llama señales. Porque son una señal que apuntan a algo más grande, más importante, que va por encima del milagro como tal. Están apuntando. En el capítulo 6 de Juan, cuando Jesucristo multiplica los panes y los peces, me encanta tanto algo que ocurre ahí. Cuando ellos vienen al otro día buscando más panes y peces, ¿verdad? Jesucristo los confronta y le dice ahora, ustedes han venido no porque vieron las señales, sino porque están buscando comer más panes y peces. Estoy parafraseando a Jesús un poquito ahí. Pero yo me preguntaba, pero ellos vieron la señal. Pero ellos vieron, pues ellos fueron partícipes del milagro. Ellos estuvieron allí cuando vieron que los panes comenzaron a surgir, los peces comenzaron a surgir y fueron alimentados. Ellos vieron el milagro, pero no vieron la señal. Vieron, experimentaron el milagro, pero no entendieron el propósito del mismo. Jesucristo al otro le dice, ustedes vienen buscándome no porque vieron las señales. Ustedes no comprendieron, no entendieron. Quieren más panes, quieren más peces, pero ustedes no comprenden el poder que fue manifestado a través de ese acto. Ustedes no lo entienden. El propósito de la señal es testificar acerca de quién Jesucristo es. Ese es el punto. Por eso Jesucristo le dice, ustedes no vieron las señales, ustedes no comprendieron. Porque si hubiesen comprendido, estuvieran de rodillas en aquel lugar, entendiendo que estaban delante de Dios. Mas sin embargo vinieron solamente por lo secundario, porque querían comer. Okay. Mira cómo Jesús lo pinta en Juan 5:36 para que entendamos el propósito de los milagros. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Ahí está. Juan lo llama señales, Jesucristo lo llama obras. La misma cosa. Juan lo llama señales porque desde el punto de vista de Juan son señales que apuntan hacia la deidad y la identidad de Jesucristo. Jesucristo le dice, son obras porque es el trabajo que le estaba haciendo. Por eso es que desde el punto de vista de Jesús son obras, desde el punto de vista de Juan son señales. Pero dice Jesús, las obras que el Padre me ha dado a hacer, esas obras dan testimonio de mí. ¿De qué? ¿Cuál es el testimonio? De que he sido enviado por el Padre. O sea, que las obras de Jesucristo apuntan a la deidad de Jesucristo, a su identidad como el Hijo de Dios. ¿Okay? Ahora, al principio del sermón le hice una pregunta a ustedes. ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón, el propósito, la meta de que nos reunamos semana tras semana para escuchar la palabra de Dios ser predicada? ¿Por qué yo paso tiempo sentado en mi silla, en mi casa, en mi escritorio allí, escribiendo y estudiando y orando y buscando para poderles enseñar a ustedes? ¿Cuál es la razón de todo esto? ¿Cuál es la meta de todo esto? Y yo creo que Juan aquí nos contesta esa pregunta. En darnos el propósito por el cual él escribe su evangelio, Juan también nos da a nosotros el propósito, la meta por la cual hacemos todo lo que hacemos. Mira lo que dice el verso número 31. Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que para que al creer tengáis vida
en su nombre. Hay un doble propósito. Juan no tiene la intención de solamente darnos información. El predicar, mis amados hermanos, el enseñar la palabra de Dios es mucho más que llenarte el cerebro de data e información. Hay personas que se saben la Biblia de rabo a cabo, pero no son creyentes en el Señor. Porque el propósito y la meta de la predicación y de la enseñanza del evangelio, mi amado hermano, no es solamente proveer información, sino producir fe. Es lo que Juan quiere. Juan no solamente quiere darnos información, él quiere que la fe se produzca fe en nosotros. Y esta es la razón principal por la cual yo predico la palabra de Dios. Nosotros predicamos y enseñamos la palabra de Dios. Esta es la razón principal por la cual predicamos a Cristo. ¿Por qué yo gastar o pasar tantas horas trabajando, preparando un sermón cada semana? Estoy yo buscando solamente darle información a ustedes para que ustedes sean personas más educadas. O para que ustedes quizás se tengan como un tipo de medicina para que puedan soportar la semana. Esa es la razón por la cual yo paso tanto tiempo predicando, enseñando. Predico semana tras semana por 1 hora completa a veces más. El récord fue 1 hora y 26 minutos en una ocasión. Ya eso no lo hago más nada. Eso fue hace tiempo atrás. Eso. Ya Dios me ha transformado. Ustedes vienen aquí y se sientan por esta hora para escucharme, para que ustedes puedan entonces decir, check, cumplí con mi responsabilidad de asistir a la iglesia. Ya cumplí. Cumplí con Dios o cumplí con quien sea. Quizás algunos de ustedes vienen, algunas personas vienen a la iglesia y dicen, porque mi esposa va o mi esposo va, pues qué remedio me queda, voy allá y me siento. Y ya cumplí. No me vengas a quejar ahora porque ya fui. Esa es la razón por la cual hacemos todo esto. No, mi amado hermano, yo creo que entiendan algo. La meta, mi meta, semana tras semana, día tras día, al enseñarles a ustedes, es su corazón y su alma. Yo estoy persiguiendo, mi amado hermano, el propósito de que la fe crezca en ustedes. Esa es la razón por la cual enseñamos. Esta es la razón por la cual predicamos, para que creamos. Para que tengamos fe. Y Juan escribe el evangelio completo. Todo esto Juan dice, yo lo he escrito para que creáis. Es lo que dice ahí el verso 31. Para que creáis. Esa es la razón por la cual se escribió el evangelio de Juan y es la razón por la cual predicamos. Para que creamos. Para que tengamos fe. Ahora, ¿para que creamos qué? Para que tengamos fe en qué. En cualquier cosa, no, Juan es muy específico. Juan es muy específico. Para que creáis que Jesús es el Cristo. Es la primera razón que nos da. Dice, para que creáis que Jesús es el Cristo o el Mesías. Cristo es del griego, Mesías del hebreo, es la misma palabra. Quiere traducido al español, podríamos decir el ungido. Es lo que quiere decir. El ungido de Dios. El escogido de Dios. El que ha sido separado de Dios para cumplir el plan, el propósito de Dios. Uno de mis pasajes preferidos en Lucas 4, 16 al 21. Jesucristo llega a Nazaret, donde se había criado y según su costumbre, dice Lucas, entró a la sinagoga el día de reposo y se sentó a leer. Le dieron el libro del profeta, le tocó a leer la palabra del Señor a Jesús ese día. Estaban en el culto. Jesús, toma, te toca leer a ti hoy. Le entregan el libro del profeta. Abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor, Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y recuperación de vista a los ciegos, para poner libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Y cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él. Y les dijo Jesús a ellos, en este día se ha cumplido esta escritura. Él es, mira lo que dice, el ungido. Me ha ungido el Señor para anunciar el evangelio a los pobres. Juan quiere que nosotros creamos eso. Que nosotros creamos que Jesús es el Cristo. Pero vamos allá ahora, dice, no solamente el Cristo, sino que este Cristo, este Mesías, no es un hombre cualquiera. Muy importante.
sino que él dice que es el Hijo de Dios. Es lo próximo que nos dice acerca de él. Que literalmente quiere decir uno que comparte la misma naturaleza con Dios y la misma esencia, que es igual en poder, en divinidad, en autoridad, en santidad, y que merece la misma gloria, honra, adoración y servicio. Los judíos no les gustó esto. Y cada vez que Jesucristo se declaraba Hijo de Dios, había un problema en medio de ellos, porque para ellos eso era una blasfemia. Dicho sea de paso, la razón por la cual crucificaron a Jesucristo fue específicamente porque Él se había declarado ser el Hijo de Dios. Dijeron, Él ha blasfemado, y por eso es que lo llevaron a la cruz. En Juan 10 hay una historia interesante, no la voy a leer completa porque el tiempo ya merita. Pero Jesucristo dice, yo y el Padre somos uno. Inmediatamente tomaron piedras para apedrearlo. ¿Qué pasó? ¿Por cuál de mis buenas obras me quieren apedrear? No es por las buenas obras que te queremos apedrear. Es porque siendo tú hombre te haces igual a Dios. A Dios no le gustaba eso. Sí, Juan nos dice a nosotros, para que creamos que Jesús es el Cristo, pero no cualquier Cristo. No cualquier, porque es importante, porque a través de la historia de Israel se han levantado muchos Cristos, muchos Mesías. Hay muchas personas en la historia de Israel que se han levantado reclamando a ellos ser el Mesías. Eso ha pasado. Muchas personas. Y el pueblo aún. Ellos, este quizás es el Mesías. Mira el Mesías. Porque Israel siempre ha estado esperando el Mesías. Interesantemente llegó y lo terminaron clavando en una cruz. Muchos se han levantado declarando ser el Cristo. Así que no cualquier Cristo. No cualquier Mesías. No cualquier ungido. Sino ¿cuál? El Hijo de Dios. Y Juan quiere que nosotros creamos eso. Es importantísimo, mi hermano. La salvación está únicamente basada en una fe apropiada de quién es Jesús. Mucha gente dice, yo creo en Jesús, y a veces me da ganas de preguntarle, ¿en cuál Jesús tú crees? ¿En el de la Biblia o el que tú te inventaste? Porque mucha gente se han inventado un Jesús desde su propia imaginación. No es el de la Biblia. ¿Okay? Porque basado en eso, viene el otro propósito por el cual Juan escribe, y el propósito por el cual yo predico y enseño todas las semanas, y por el cual estamos aquí. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que para al creer tengáis vida en su nombre. Esa es la meta, mi amado hermano. Final de todo lo que hacemos es la vida eterna. Nosotros todo lo que hacemos, lo hacemos, mi hermano, con la vista puesta en la realidad de que Cristo ha prometido, el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Y esto es un tema que es constante a través de todo este evangelio de Juan. Es más, haga un ejercicio un día, léase el evangelio de Juan de rabo a cabo, léaselo completo, y marque todas las veces que hay una referencia a vida eterna. Es constante. O tendrán vida. O yo les doy vida eterna, capítulo 10, por ejemplo, cuando habla de mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen y yo las llamo por su nombre. Y dice, y yo les doy vida eterna. Léase el Evangelio de Juan y usted va a ver como constantemente este tema de la vida eterna. Dice, y el que cree, Juan 6:47, el que cree tiene vida eterna. Véase el capítulo número 3 de Juan, dice, el que cree ya es salvo, el que no cree es condenado. Y esto nos lleva a nosotros a considerar la última verdad que queremos considerar esta mañana, y es que Cristo es el único modo. Cristo es el único camino a la salvación. No hay otra forma, no hay otra manera para ir al Padre, Juan 14:6, a menos que no sea a través de ¿quién? De Jesucristo mismo. El que cree en Jesús tiene vida eterna, el que no cree en Jesús tiene perdición eterna. No hay otro modo. Hoy día muchas personas, mi amado hermano, se inventan una de excusas que usted no quiera saber. Que quizás si tú eres una buena persona, quizás Dios en el día final te dé un break. Pero, mira, teólogos liberales que dicen ser cristianos hoy día. Sí, pero mire, sí, la religión esa que está allá, que pues, pero son buena gente. Son buena gente. Dios no los va a mandar. ¿Cómo
¿cómo lo vamos a condenar si mira esa gente cómo son buenas? Porque la religión puede ser muy moral. La religión puede ser muy ética. El religioso puede comportarse, mi amado hermano, con una forma tan hermosa, sin tacha ninguno. Te dice, wow, qué tremenda persona. Y delante de Dios, esas obras son como trapos de inmundicia. Eso no acumula nada para la salvación. Hay solo un camino, hay solo un nombre que nos ha sido dado. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Cuál es ese? Es el nombre de Jesucristo. Y por eso es, mi amado hermano, que hacemos esto todas las semanas. Por eso es que constantemente yo estoy recordándoles a ustedes el mensaje del Evangelio. Por eso cantamos acerca de Cristo y su obra en la cruz. Por eso predicamos a Cristo y a este crucificado y a este resucitado constantemente y todo el tiempo, mi amado hermano. Y yo sé que parezco a veces un disco rayado ya repitiendo el mismo mensaje, pero es que es el mensaje que Dios me ha dado a predicar, que Cristo murió por los pecadores y que aquellos que crean en Él son salvos y tienen la esperanza de vida eterna. No hay otro mensaje a predicar. Que se me gaste la voz y que nos gastemos todos nosotros, pero ese es el mensaje que predicamos. Hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Y ya cuando Él venga, la esperanza de vida eterna será hecha una realidad. ¿Y sabe qué? No habrá que predicar el mensaje más. Solamente estaremos eternamente glorificando su nombre. ¿Cuántos pueden darle gracias a Dios por esa verdad? Amén. Inclinemos nuestros rostros, hermanos. Gracias, Padre. Gracias, Dios, por tu amor y misericordia. Gracias por Jesús. Gracias, Señor, por el récord que nos dejas en estos evangelios. Padre, tú no nos dejaste sin evidencia. Claramente grabaste en estos evangelios cada una de estas señales para que nosotros aprendiéndolas, entendiéndolas, podamos llegar a tener fe en Jesús y tener vida eterna en Él. Gracias, Señor, por esa obra que tú haces. Solamente tú haces esta obra, Dios. Solamente tú salvas. Gracias te damos, Señor, que aunque somos inmerecedores de esta gracia y de esta salvación, te placiste, oh Dios, en tener esta misericordia por nosotros, Dios. Gracias por acordarte de nosotros y rescatarnos. Y en el tiempo dado, en el momento preciso en el cual tú así lo determinaste, llegar a nuestras vidas y levantarnos de la muerte a través del poder milagroso y salvarnos y darnos un nuevo corazón. Gracias te damos, Dios, por esta bella bendición y esperanza que tenemos en Cristo. Por Jesús, tu amadísimo Hijo, Dios. Oramos, Padre, y te rogamos que tú hagas obras en los corazones de cada persona, que tú generes fe, que tú crees fe, que tú hagas, Señor, que las personas que han escuchado este mensaje esta mañana o quizás en el futuro a través de la grabación, logren venir en fe a Jesucristo, para que creyendo en Él tengan vida y tengan vida eterna. Padre, por Jesús te pido estas cosas y oramos. Amén y amén.